me logran escuchar con intermitencia, les agradezco me indiquen. Entonces, nuevamente les doy una cordial bienvenida a este nuevo encuentro de formación. Hoy, 26 de noviembre, siendo las 7:40 de la noche, les doy una cordial bienvenida a este encuentro. Me dispongo a compartir pantalla con ustedes e iniciar el desarrollo de la sesión. Entonces, hoy 26 de noviembre, pues nuestro objetivo principal, pues aparte de hacer un pequeño recorderis sobre las evidencias que vamos a construir, permítame, yo valido que me generó la duda si me está grabando, sí. Aparte de la socialización del contenido que tenemos allí dentro de la guía de aprendizaje, es también poderles mostrar un poquito la conceptualización desde el componente de nómina. La semana pasada trabajamos un poquito de inventarios. Al final dejo las dudas para avanzar en este tema. Em, y hoy voy a trabajar un poquito el tema de conceptualización y obviamente de liquidación de todo lo que tiene que ver con el tema de nómina, pero enfocado más desde el tema de la contabilización, ¿verdad? Que es nuestra área fuerte, ¿verdad? Conocer todos los aspectos de contabilización de cada una de las transacciones que se generan a través de la nómina. Entonces, dicho lo anterior, entonces hoy, pues quiero recordarles que ya estamos en la fase número 3 de nuestro programa de formación y que dentro de esa fase número 3 del programa de formación, pues nos encontramos desarrollando específicamente la fase de ejecución y de acuerdo a la agenda que tengo prevista para la noche de hoy, pues realizaremos un saludo, un recorrido, digámoslo así, muy rápido de la plataforma, porque la semana pasada lo estuvimos trabajando, validar lo del tema del cronograma, la guía de aprendizaje y obviamente vamos a centrarnos en todo lo que tiene que ver las evidencias de contabilidad. Eso es lo que nos vamos a centrar en la noche de hoy. Entonces, nuevamente agradezco muchísimo su participación en el encuentro. Sé que será de gran ayuda para la construcción de las evidencias que tenemos prevista para la competencia técnica. Entonces, arranquemos. Entonces, de acuerdo a eso, pues dentro de la fase de ejecución y rápidamente me voy a ir para la fase. Entonces, dentro de la fase de ejecución, pues nosotros allí tenemos, tenemos todo el material de apoyo. Ya lo habíamos observado la semana pasada, pero voy a hacerlo aquí rapidito. Entonces, aquí en la actividad 4 y en la actividad 5 del proyecto, pues tenemos el material de apoyo. Este material de apoyo, pues tiene todos los contenidos que estamos trabajando, tanto en el tema técnico, en contabilidad, como en los transversales, en este caso de ética, en este caso de inglés, en el caso de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente. Entonces aquí tenemos como toda esa información. Esa información pues les será a ustedes y servicio al cliente que se me olvidaba y toda esta información pues es material de apoyo que ustedes tienen allí disponible para realizar pues todo el desarrollo de sus evidencias y que éstas se puedan entregar en buen término. Entonces, ese es el material de apoyo. Aquí tenemos la guía de aprendizaje. Les recuerdo que dentro de la guía de aprendizaje tenemos dos anexos. El anexo finalizado en 3022 que corresponde a la competencia de contabilidad y el anexo 1020 que corresponde a la competencia de servicio al cliente. Entonces, en ese primer anexo tenemos una carpeta que contiene todas estas documentos, ¿verdad? Que son documentos de apoyo para los temas que abordaremos en esta guía.
como es el caso de los inventarios, el caso de la parte de beneficios a empleados, todo lo concerniente a nómina, un ejemplo de nómina y demás aspectos. Entonces aquí tenemos este anexo, pero también la plataforma nos ofrece unos anexos para las dos evidencias que tenemos en servicio al cliente. Entonces allí también está ese material disponible para que ustedes se orienten y puedan desarrollar, de acuerdo a los criterios de evaluación, las evidencias propuestas para el programa. Eso por allí. Y lo último que tenemos dentro de la plataforma, pues son los enlaces para publicación de las evidencias. Recordemos que cada competencia pues tiene un código, ¿verdad? Aquí tenemos la competencia de ética que termina en 1526. Tenemos la competencia 3022 que son las de contabilidad. La 1501 que son las de medio ambiente. Tenemos la 1020 que son las de servicio al cliente, la 2501 que son las de inglés. Entonces, aquí ustedes podrán encontrar pues toda la información de material de apoyo, anexos y complementos para el desarrollo de sus evidencias. Dicho lo anterior, pues me voy a quedar allí dentro de la guía de aprendizaje para nuestra tercera fase de formación, que es la que estaremos socializando. Entonces, para nuestra fase número 3, tenemos 3 evidencias de aprendizaje. Dentro de esas 3 evidencias de aprendizaje, la guía nos sugiere pues realizar lectura de unos anexos, de un listado de documentos que están dentro de los anexos que les mencioné ahorita, ¿verdad? Recordemos que están allí en la guía y que en la guía pues tenemos allí la carpeta de anexos. Aquí está, anexos 3022 AA1 y allí pues la guía de aprendizaje pues nos sugiere lectura sobre los documentos que están allí. Adicional a eso pues nos da la descripción de lo que debemos construir. En esta primera parte, la guía de aprendizaje nos pide elaborar una presentación interactiva sobre ingresos, costos y gastos. Sobre esa evidencia estuvimos hablando la sesión anterior. Si no participó, pues les recomiendo que observe nuevamente la grabación y si tenemos cualquier inquietud, pues la podemos abordar dentro de este encuentro o en futuros encuentros. Entonces, me voy a centrar hoy en la segunda evidencia que habla sobre un programador de obligaciones laborales, ¿verdad? Entonces, para eso, la guía de aprendizaje pues me da las orientaciones de lo que debemos leer, cuáles son los documentos que atañen a esta evidencia y, por supuesto, nos muestra una estructura de ese programador. Nos muestra que debemos crear columnas para cada uno de los meses del año y en cada día pues debemos hacer una descripción de acuerdo a las obligaciones que tenga la empresa para efectos de cada mes. Entonces, eso es lo que nos sugiere. Adicional a eso, pues se nos sugieren o se nos dan una serie de recomendaciones que son sumamente importantes que ustedes tengan presentes para el desarrollo de la evidencia, porque aquí se les brindan orientaciones con respecto al pago de la cesantía, los parafiscales y seguridad social. Entonces, si ustedes lo tienen presente, pues el desarrollo de la evidencia pues va a ser más efectivo. Dicho lo anterior, pues me voy a pasar al contenido que tengo programado para la noche de hoy. Entonces, el contenido que les estaré socializando en la noche de hoy tiene que ver precisamente con todas las obligaciones laborales. Entonces, cuando nosotros hablamos de obligaciones laborales, pues específicamente estamos haciendo relación a un contrato de trabajo, ¿verdad? Todos los contratos pues son un acuerdo de voluntades. Ambas partes pues se obligan a prestar un servicio. Una se obliga a prestar un servicio, la otra a contribuir o a pagar por ese servicio, ¿verdad? Entonces, dentro de un contrato, o siempre que nosotros hablamos de obligaciones laborales, pues es porque existe este famoso contrato de trabajo.
Y obviamente este contrato de trabajo pues tiene tres elementos. Dentro de esos tres elementos está la prestación personal del trabajador, es decir, si yo contrato, recibo un contrato, pues me obligo a ir, presentarme personalmente y ejecutar la labor. Existe un segundo elemento que es la subordinación, es decir, yo tendré a alguien que supervise mi trabajo, que lo vigile, ¿verdad? Un famoso jefe. Y el tercer elemento es la remuneración. Entonces establece la norma que cuando existen estos tres elementos, existe un contrato de trabajo, independientemente de que se esté por escrito o no. Perdón un momento. Entonces, esta condición es la de un contrato de trabajo. Entonces, aquí les mencionaba yo dentro de la definición, ¿verdad? Los tres elementos, la actividad personal, la subordinación, el salario, la retribución por ese servicio que recibirá el trabajador. Y resulta que esos contratos de trabajo, pues, se pueden dar debajo varias clases. Existen unos contratos que son transitorios por periodos cortos de tiempo, otros contratos que son por la labor contratada, son específicamente para ejecutar un servicio, un producto como tal. Existen otros contratos que son a término fijo y otros que son a término indefinido, ¿verdad? Cuando hablamos de término fijo es porque existe un periodo establecido que puede llegar desde 1, 2, 3 meses hasta un año, ¿verdad? O u otros lapsos de tiempos y para ellos pues existen una serie de condiciones y demás. Y existe otro contrato que es a término indefinido en el cual no se establece un periodo de finalización. Cuando nosotros hablamos de contratos laborales, pues hablamos de los famosos devengados. ¿Qué son los famosos devengados? Pues son todos esos valores o retribuciones que recibe un trabajador por la prestación de un servicio. Entonces, dentro de ello, pues se encuentra el salario. Entonces, el salario, pues es la forma de remuneración o de contribución que recibirá el trabajador, pues por la prestación de su servicio. Este se puede dar en especie, ¿verdad? Me pagan un transporte, me pagan o me dan, me suministran un lugar para vivir, me suministran alimentación y también se da pues bajo la figura de asignación de dineros. Entonces, dentro del salario abarcamos esa diversidad de conceptos a los que un trabajador puede optar, ¿verdad? Dentro de su desempeño. Y hablo de una comisión, hablo de una bonificación, hablo de horas extras. Todo eso, pues, hace parte de la conformación de salarios. Y existe dentro de ello, pues, varias clases de salario. El salario mínimo, que es el que se establece todos los años, ¿verdad? Pues inicialmente se busca un acuerdo entre las partes, entre trabajadores y empresarios. Por lo general, pues no existe un acuerdo entre las partes y se establece a través de un decreto ley, ¿verdad? Y el presidente firma y simplemente se establece cuál será la asignación de salario mínimo. En estos momentos, pues se deben estar en conversaciones y es muy factible que después del 15, 20 de diciembre, pues tengamos claridad cuál sería el salario mínimo para el año 2026. Adicional a eso, pues existe otra modalidad de salario, que es el salario integral. La norma establece que los salarios integrales se pagan cuando recibimos contribuciones superiores, iguales o superiores a 10 salarios mínimos. Y el salario básico, pues digámoslo así, que es la base que se establece y que por algunas condiciones o acuerdos entre las partes, trabajador-empleador, pues se establece y este pues, puede ser variable, ¿verdad? Pues yo puedo tener un sueldo base de un salario mínimo,
pero si cumplo los presupuestos de venta, pues tendré otras asignaciones. Entonces, esas son las tres clases de salario que conforman los devengados. Pero resulta que en las nóminas también hay una parte que se llaman las deducciones. Las deducciones, como su nombre lo indica, pues son esos valores que le restamos a la nómina de un trabajador por diversos conceptos. Algunos son legalmente obligatorios, ¿verdad? Como son los aportes a salud, a pensión, o por ordenamiento jurídico, como es el caso de los embargos. Otros son voluntarios. Entonces, estas deducciones, pues, serán de conocimiento pleno del trabajador y obviamente debemos efectuarlas dentro de la nómina. Las obligatorias, pues no hay que pedir ningún permiso, pues simplemente la ley establece que si usted tiene un contrato de trabajo, pues debe someterse a una deducción por salud y pensión. Dentro de una nómina también debemos vincular toda la parte de lo que es la seguridad social. La seguridad social es todo el sistema que abarca protección para el trabajador y su núcleo familiar, ¿verdad? Y dentro de ese sistema de seguridad social, pues tenemos todo lo que son la salud, la pensión y la ARL, ¿verdad? Cada uno de estos sistemas, pues cumple una finalidad. La salud, pues es proteger al trabajador y su grupo familiar por enfermedades generales, ¿verdad? Controles y seguimientos de salud. Para ello, la norma establece que si la empresa está exonerada, pues simplemente se hace una contribución del 4% por el trabajador. Entonces, es importantísimo que nosotros tengamos presente ello. Entonces, el aporte a salud se da sobre el 12,5%, de los cuales el 8,5% lo paga la empresa. Más adelante, bueno, les cuento de una vez, la exoneración para estos casos, pues se da cuando las empresas tienen uno o más trabajadores que devenguen salarios inferiores a 10 salarios mínimos legales vigentes. Y adicional a eso, em, que la empresa se vea favorecida por efectos del tema de liquidaciones de impuesto de renta. Por otro lado, en el sistema de seguridad social tenemos la pensión. La pensión es un aporte que realizan el empleador y el empleado para contribuir a la vejez del trabajador, ¿verdad? Entonces el Estado obliga a que los empresarios y los empleados realicen aportes al sistema y con estos aportes de ahorros obligatorios, pues este empleado se verá favorecido cuando cumpla las semanas y la edad para efectos de pensión. Tenemos por acá otro sistema que es la ARL, y la ARL lo que busca es proteger al trabajador de riesgos laborales o accidentes laborales o enfermedades profesionales. Entonces, la ARL se paga en su totalidad por la empresa y este aporte o porcentaje se realizará de acuerdo al tipo de riesgos. Entonces, para ello existe una escala de riesgo. Dependiendo del tipo de riesgo al que esté sometido el trabajador, pues se deberá realizar el aporte. El aporte empieza con una tarifa base o la mínima, que es el 0,522%. Tenemos por otro lado lo que son los parafiscales. Los parafiscales son contribuciones que realizan las empresas a entidades que directa o indirectamente van a favorecer al trabajador. Entonces, dentro de los parafiscales tenemos las cajas de compensación, el SENA y el ICBF. Cada una de estas entidades pues cumplen una función específica del Estado, ¿verdad? Entonces, a través de las cajas de compensación, pues el empleado y su grupo familiar pues se verá favorecido
por subsidios económicos, por espacios recreativos, deportivos, actividades de integración familiar y demás, que es lo que ofrecen las cajas de compensación. Acceso a créditos para educación, para vivienda. Entonces eso se logra a través de los parafiscales. Ese porcentaje del 4% lo paga en su totalidad la empresa. Tenemos los aportes al SENA que están conformados por una tarifa del 2%. Estos aportes al SENA son la contribución que realizan el sector productivo, ¿verdad? Para esta entidad en la que ustedes, en las que yo somos una comunidad, ¿verdad? Y los aportes son precisamente para fortalecer toda la fuerza laboral del país. Recordemos que el SENA forma para el trabajo. Entonces, y sobrevive de los aportes que realizan los empresarios. Y hablo del aporte de los empresarios porque son estos quienes están obligados a efectuar el aporte. Y por último tenemos el ICBF. El ICBF, pues, es un instituto que busca el bienestar, ¿verdad? De los infantes, de los niños. Entonces, el aporte que se hace, pues es precisamente para esta entidad, pues lo hacen directamente las empresas y lo que busca esta entidad, pues es favorecer. Esta nos brinda servicio de seguimiento a los niños, pues tienen centros de acopio para atender a los niños, de alimentación y demás. Entonces, a través de los parafiscales, pues el Estado cumple necesidades básicas de sus habitantes. ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentario por hacer? Profe, buenas noches. ¿Los porcentajes que usted menciona son el porcentaje respecto al salario mínimo? Digamos el 4% sobre el salario mínimo de cada año. No necesariamente sobre el salario mínimo, es sobre lo que devengues. Puedes devengar 5 o 10, pero el porcentaje se establece para todos los salarios. Ya de igual forma, termino aquí esta parte teórica y les muestro un ejercicio práctico para que ustedes tengan conocimiento de cómo se hace y cómo se calcula. Ok, entonces por acá tenemos lo que son las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales, pues son unos beneficios que recibe un empleado, ¿verdad? Cuando tiene contrato laboral. Entonces se tiene un contrato laboral con la empresa. A través de ese contrato laboral, pues el empresario se obliga a pagar su salario, ¿verdad? El salario acordado. Y adicional a eso, pues se realizan pagos por prestaciones sociales. Entonces, a través de la legislación se establece que las prestaciones sociales obligatorias, pues son estas 5 prestaciones sociales. Algunas empresas tienen prestaciones extralegales, pero la ley exige básicamente esta para los sectores como tal privados. Y públicos, solo que los públicos por lo general tienen unas prestaciones adicionales. Entonces, lo que establece la norma es que el trabajador tiene derecho a un sueldo, ¿verdad? Por cada año de servicio. Entonces, a eso obedece el tema de las cesantías. Entonces, cada vez que el trabajador total o proporcional cumple ese periodo de tiempo, pues se tiene derecho a las cesantías. Las cesantías establecen la norma que deben ser consignadas en un fondo, ¿verdad? En una cuenta de ahorro o de cesantías a nombre del trabajador y ahí se deberá realizar la consignación de ese valor, como les indicaba, de un sueldo mensual por cada año de servicio o proporcional al tiempo de servicio. Tenemos los intereses sobre las cesantías, que simplemente es el reconocimiento que debe hacer el empleador, ¿verdad? Por administrar durante todo un año esa prestación social de cesantías. Tenemos las primas y las primas establecen la norma. Ah, bueno, los intereses sobre las cesantías, lo que indica la ley es que el empresario tiene derecho, tiene la obligación, perdón, de cancelarlos hasta a más tardar el 31 de enero del año siguiente.
Las primas, pues también le corresponde un salario por un año de servicio proporcional a este. Estas primas se pagan en dos periodos, junio y ahorita en diciembre, que viene el segundo periodo de pago de las primas. Entonces, lo que establece en la norma es que ese sueldo que yo me gano mensual, pues será distribuido en un pago para junio, en otro para julio. Establece los días, para junio es hasta el 30, ahorita en diciembre es máximo hasta el 20 de diciembre, en fecha en la que los empresarios deberán realizar la liquidación y pago de las primas. Y las vacaciones, pues que es una prestación de descanso que es remunerado por el empleador a sus trabajadores para que estos salgan, descansen, renueven energías y vuelvan a laborar dentro de la organización. Entonces, estas son las prestaciones sociales a las que un trabajador tiene derecho. Para liquidar la nómina, pues nosotros necesitamos un formato. Yo ahorita se los muestro rápidamente y ustedes me van siguiendo en este. Dentro del formato, pues tenemos los devengados, los deducidos y tenemos algunas connotaciones especiales para efectos de liquidaciones de la nómina, ¿verdad? De dónde calculamos la seguridad social, de dónde calculamos las prestaciones sociales. Entonces es importante que lo tengamos presente. Y las provisiones para efectos de prestaciones sociales, que resulta y pasa que como eso no se paga de forma inmediata, sino que hay que pagarlo al cierre del año, en enero, en febrero, en junio, entonces lo que nos obliga a contabilidad a realizar las provisiones de prestaciones y para eso tenemos establecidos unos porcentajes que son lo que ustedes observan ahí en pantalla. Listo. Entonces, permítanme un minutico, ya les voy a compartir, voy a ver si me deja en esta ocasión compartirles un formato. Esta vez sí me va a dejar, parece que sí me va a dejar. Entonces les voy a compartir un formato. Con ese formato, pues vamos a liquidar. No, no me deja y no me deja compartirles nada por este medio. Ok, entonces, no sé por qué, pero no me deja. Regálenme un minuto, por favor. Recargo un poquito de agua y vuelvo con el formato de nómina. Ok, entonces, esto es más o menos un formato de nómina. Lo voy a reducir un poco para explicárselo desde los colores. Entonces, un formato de nómina, pues tiene los datos de la empresa, el periodo en el que se está liquidando, tiene una parte que es netamente informativa, que es donde va a estar la información del trabajador, su nombre, su número de identificación,
salarios, días laborados. Tenemos otra parte que son los devengados, que es lo que ustedes observan allí en azul. Son todos los valores que el trabajador puede percibir, ¿verdad? Por auxilio de transporte, por el sueldo, por horas extras, por comisiones, por bonificaciones y demás. Eso lo conforman los devengados. Tenemos la parte verde, que son los deducidos, que es donde se efectúan todos los descuentos que llamamos por nómina. Allí en pantalla, pues ustedes pueden observar algunos, como es el caso de la salud, la pensión, un préstamo, una libranza, que es otra modalidad de préstamo del trabajador el del trabajador precisamente con entidades financieras, si existe un banco, una aporta cooperativa y demás. Esta primera parte de la nómina conforma todo lo que es el valor a pagar al trabajador o el famoso neto a pagar, ¿verdad? Aquí liquidamos lo que el trabajador va a recibir quincenal, mensual en su cuenta. Y en la parte inferior, pues tenemos otros aspectos de liquidación que son las prestaciones sociales y la seguridad social. Estas se calculan simplemente para reconocer en contabilidad que la empresa pues está generando unos gastos adicionales por efectos de las prestaciones y seguridad social mes a mes. Entonces, lo que tenemos aquí pues es un sueldo. Voy a permitirme borrar para mostrarles cómo se hace el debido proceso y poderles explicar desde la liquidación y demás. Entonces, vamos a suponer pues que tengo un trabajador, me indican si necesitan un poquito más de zoom, sino que quería mostrarles como todo el despliegue total de la nómina. Entonces, vamos a suponer, estamos en 26, vamos a suponer que vamos a liquidar la nómina del mes de noviembre y vamos a decir que ese trabajador laboró solo 26 días. Entonces, el sueldo base está conformado por los días laborados, que en este caso son los 3 millones, dividido los 30 días que tiene el mes para efectos comerciales y contables, dividido eso por el número de días que este trabajador labora. Adicional a eso, pues tenemos el auxilio de transporte. Recordemos que el auxilio de transporte, al igual que el salario mínimo, pues está determinado por el Estado y que esta determinación, permítanme, bueno, entonces el auxilio de transporte, recordemos que también es un valor, algunos lo llaman que es una prestación social adicional que se le reconoce al trabajador, ¿verdad? Para que éste pueda movilizarse hacia su lugar de trabajo. Entonces, ese auxilio de transporte, pues también es designado todos los años por el gobierno nacional, pues hablo que todos los años porque en los últimos tiempos siempre ha sido designación del gobierno nacional. Entonces, para este año están 200.000 pesos el valor. Ese valor está en 200.000 pesos. Ese es el valor mensual. Si yo lo multiplico por los días laborados, ¿verdad? Entonces podré determinar proporcional cuál es el valor del salario de ese trabajador. Con respecto a las horas extras, pues ustedes no sé si han escuchado que los últimos
meses, y voy a decir meses porque han venido realizándose cambios de manera semestral, pues se ha venido reduciendo la jornada de trabajo. Esa jornada de trabajo, pues, eh, digámoslo así, desde cuándo se establecen los tiempos para considerarse hora extra, cuál es el número de horas que se elaboran en la semana y demás. Entonces, eso también nos obliga a nosotros, pues, que hagamos modificaciones en contabilidad. Entonces, en estos momentos, una hora extra, para calcularlo, pues simplemente lo que hacemos es determinar el sueldo mensual, lo dividimos entre las 220 horas que actualmente se tienen como jornada de trabajo, y con este cálculo pues tenemos el valor de una hora de trabajo ordinario, ¿verdad? De acuerdo a lo que yo debe. Pero resulta que el Estado establece que cuando yo trabajo tiempo extra, es decir, cumplo mi jornada de trabajo y adicional a esa jornada hago otras horitas más de trabajo, el empleador me debe reconocer pues el valor de esa hora, esas horas extras adicionales, más un recargo de trabajo, ¿verdad? O un porcentaje adicional, o sea, es decir, esa hora tiene un costo adicional. Entonces, a ese valor que es esta división, pues nosotros lo multiplicamos por el factor. El factor, ¿cómo se establece? El Estado establece que si usted trabaja en horario diurno, pues tiene derecho al 25%, ¿verdad? De recargo. Si usted trabaja nocturno, el 75%, si trabaja dominical festivo, tiene establecido. Entonces, cada situación tiene establecido un porcentaje. Voy a trabajar con el horario diurno. Entonces, si yo trabajo una hora extra diurna, pues el Estado establece que es el 1,25 el recargo, y ya lo que hago es multiplicarlo por la cantidad de horas que laboré. Entonces, si laboramos 5 horas, pues allí tenemos el cálculo, ¿verdad? Primero calculamos el valor de la hora, que es el sueldo, dividido 220. Esos 220, recordemos que es el número de horas que laboramos mensualmente, una vez hemos descontado todas las reducciones de jornadas de trabajo. Entonces, de esta manera, ¿qué cambia en este ejercicio? Cambia el factor. Si es nocturna, cambio el 25 por 75 y así sucesivamente. Y la cantidad, pues, que es el número de horas que el trabajador laboró adicional. Adicional a eso, pues tenemos las comisiones. Las comisiones, pues, son valores que se pactan entre trabajador y empleador, ¿verdad? Pueden ser por ventas, pueden ser por cumplimientos, ¿verdad? Entonces se establece. Lo mismo que las bonificaciones. Son alguna serie de incentivos que se logran o que se fijan, se establecen, y si los trabajadores pues quieren acceder a esto, pues cumplen las metas y simplemente se les asigna. Entonces, cuando nosotros sumamos el total de vengado, pues simplemente tenemos en cuenta sueldo base, el auxilio, las horas extra y todos los demás conceptos a los que el trabajador haya tenido o tenga durante ese periodo de tiempo. Entonces, eso me permite determinar cuál es el valor de vengado. Ahora vienen las deducciones. Las deducciones establecen la norma que se deben aplicar en el caso de la seguridad social por el total de vengado menos el auxilio de transporte. Entonces, a ese valor le aplico el 4% que me fija o me establece el Estado que debo aportar en salud. Ese mismo valor, pues lo hago para pensiones. Y si ya existe algún otro concepto por préstamo, libranza, embargos y demás que el trabajador autorice, pues se hará las respectivas deducciones. Y acá pues tenemos el total deducido. Tenemos salud, tenemos pensiones y tengo el total deducido. El neto a pagar, ¿cuál es el resultado? Total, lo que recibo, que es el devengado, menos lo deducido, ahí tengo mi neto a pagar. Este valor que voy a
a resaltar aquí en amarillo con letras rojas, este valor es lo que le debo consignar al trabajador. Eso es lo que le va a llegar a él a su cuenta ahorita el 30 de noviembre, ¿verdad? Ese será su valor. ¿Qué hacemos nosotros en contabilidad? Pues registramos cada uno de estos recuadros. Entonces debemos llevar este valor de liquidación de los devengados, de los deducidos, del neto a pagar. Y también debemos calcular todo el factor prestacional y de seguridad social. Entonces, en las prestaciones sociales tenemos el total de vengado menos el auxilio de transporte y a ese, perdón, ese es para la seguridad social. Para las prestaciones sociales tenemos el total de vengado. A este valor total de vengado le aplicamos el porcentaje. ¿Por qué calculamos el 8.33%? Recordemos que un trabajador tiene derecho a un salario por mes, perdón, a un salario mensual por año de servicio. Entonces, sobre esa concesión que se tiene, pues esto se divide durante los 12 meses del año, entonces se hace directamente proporcional todos los meses. Entonces, al finalizar el año, como es el caso ahorita, pues nosotros cargamos a contabilidad una partecita, ¿verdad? De esos gastos por prestaciones sociales que en el futuro va a tener la empresa. Tenemos entonces que las intereses sobre las cesantías es total devengado por el factor, que es el 1. Las primas, el total devengado por el porcentaje, que sigue siendo el 8.33. Las vacaciones lo aplicamos sobre el total devengado menos el auxilio de transporte. ¿Por qué restamos el auxilio de transporte? El auxilio de transporte se resta porque mientras que el trabajador esté en descanso, pues no necesita auxilio para transportarse para la empresa. Entonces, cuando nosotros estamos de vacaciones, no nos reconocen el auxilio de transporte. Entonces, por el porcentaje. Y lo mismo pasa con la seguridad social. La seguridad social, nosotros debemos calcular, ya aquí descontamos lo que le tocaba pagar al trabajador, pero adicional a eso, pues nosotros debemos llevar a la contabilidad lo que le corresponde pagar a la empresa. Entonces, a ese total de vengado, menos el auxilio de transporte, porque el auxilio de transporte no conforma ingreso base de cotización, el famoso IBC, para efectos de liquidación de seguridad social. Entonces lo multiplicamos por el 12%. Y así sucesivamente, pues hacemos con los otros conceptos. Profe, ¿por qué no liquidamos salud, SEINA e ICBF? Porque resulta que desde el año 2012 salió una reforma donde el Estado aumentó el porcentaje de impuesto de renta y dentro de ese aumento de porcentaje de impuesto de renta le dijo al empresario, yo le aumento el impuesto de renta y usted no me realiza contribuciones a los parafiscales de SENA, ICBF y salud, y esos valores fueron los trasladados hacia la tarifa del impuesto de renta. Entonces, todo esto es lo que nosotros llevamos a contabilidad. Entonces, en contabilidad, pues nosotros contabilizamos el sueldo, el auxilio, las horas extras, contabilizamos las horas extras, ¿verdad? Contabilizamos las deducciones de salud, de pensión y el salario a pagar, que es lo que tengo aquí en el neto a pagar, ¿verdad? Ahí está el neto a pagar, 2.643.000, y es lo que podemos observar aquí en salarios por pagar. Adicional a eso, en contabilidad, nosotros causamos los gastos por las prestaciones sociales y las cuentas por pagar por estas prestaciones sociales. Entonces, todos los meses llevamos a contabilidad el gasto y reconocemos que ya le debemos a ese trabajador 238.000 pesos. Y lo mismo pasa con la seguridad social y los parafiscales.
llevamos a la contabilidad cada uno de sus valores y una vez se liquida y se paga, pues este es reconocido simplemente con el pago pues de los pasivos contra la caja o el banco. Así tal cual como ustedes lo observan aquí, ¿verdad? Todos los meses se paga seguridad social. Entonces, tomo los pasivos que están allí, los debito contra el banco. Entonces, de esta manera, pues nosotros registramos la nómina, la contabilizamos y les hice ese recorrido para que ustedes sepan pues lo que hay detrás de una nómina. Porque resulta que dentro del taller de Sigo pues tenemos una nómina por liquidar. Si bien es cierto el sistema tiene el proceso, pues es conveniente que usted la revise, que usted tenga claridad cómo se realiza. Entonces, permítanme que creo que ya estoy llegando. El sistema tiene la gran ventaja que les permite liquidar la nómina desde su aplicación. Para ello, quiero mostrarles, vamos a ver si se deja encontrar. Sí. Quiero mostrarles que a partir de la página, permítanme que yo pensé, ok, que a partir de aquí, de la página 62, están los pasos para nosotros configurar la nómina. Entonces, en el taller, en esa última parte, pues a nosotros se nos va a pedir liquidar una nómina y dentro de esa liquidación, pues es importante que usted tenga claridad de que ahí está el paso a paso, de que usted lo puede seguir y con el sistema podrá liquidar su nómina. ¿Qué hace el sistema? El sistema hace este ejercicio que yo tengo aquí en Excel, pero adicional a eso, pues lo liquida y lo contabiliza. Entonces, para este balance, para este tercer taller, pues es importante que ustedes realicen el paso a paso de la nómina. Ahí está, entonces a partir de la página 62 y les muestro acá en el taller dónde está la parte de la nómina. Entonces, en la parte de la nómina, aquí lo tenemos. Aquí tenemos la información para la nómina, ¿verdad? Ahí están los trabajadores, ahí está en la descripción de a qué fondo pertenecen, a qué fondo de EPS, salud, pensión, ARL. Le brinda información de lo que les contaba ahorita, de los factores para las horas extras, diurnas, nocturnas, recargos nocturnos. Y por acá ya les empieza a pedir que liquiden la nómina para los trabajadores. Entonces, eso es lo que va a realizar el sistema, que era lo que yo les calculaba acá en el Excel. Entonces, básicamente la orientación estaba dada para que ustedes tengan claridad de dónde salen esos valores, esas cuentas y demás. Y abro un ratico el espacio aquí para escucharle preguntas, comentarios. Profe, el formato de nómina que usted está realizando eso lo podemos encontrar en los anexos, en el ejemplo mi nómina, es el mismo. No es el mismo, pero hay en los anexos y hay uno que también está muy bueno. De hecho, hay uno que tiene todas las fórmulas para que ustedes lo puedan realizar. Profe, ¿y va a ser una clase explicándolo en sí o ya pues con el Excel
o solamente con el Excel que nos enseñó ahora? Natalia, como todavía no me he ido para el taller de SIGO, quería mostrarles, la semana pasada trabajé la primera evidencia, les expliqué el manejo de los inventarios. En esta segunda sesión trabajé todo lo que tiene que ver con nómina. Se los explico en el Excel y también los llevo a que ustedes sigan el paso a paso de lo que está dado allí en SIGO para que tratemos de irlo realizando, ¿verdad? Entonces, tenemos una gran ventaja y es que si nos equivocamos podemos borrar, borrar, borrar y volver a realizar. Entonces, esa es la invitación para que ustedes puedan también ir adelantando en el desarrollo, que de pronto se familiaricen también con el sistema y que puedan observar cómo se realiza el proceso desde el mismo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Si fui clara, poco clara, muy Profe, complicado, poco. Sí, el dígame. número de días son días, o sea, son días hábiles o cómo uno deduce cuántos días se van pues como a liquidar en el mes. Los días se pagan de acuerdo a la fecha de ingreso del trabajador. Entonces, normalmente pues se realizan novedades para efectos de nómina y dentro de esas novedades se determinan días reales de trabajo, cuántos días laboró el trabajador en la empresa y eso es lo que se reconoce en la liquidación. Y cuando el trabajador viene pues con un contrato de trabajo, se liquidan los 30 días calendario. Ah, sí, claro, son 30 días porque hay que pagarle descanso y los descansos son remunerados. Profe, buenas noches. Buenas noches para Sí, buenas noches. profe, un favorcito, es que yo quería confirmarle, no sé si su merced podría hablar con la profesora con la que tuvimos la primera clase, es que no me acuerdo el nombre de ella, cuando iniciamos la tercera fase, la primera clase que tuvimos con ella, es que imagínate que yo tengo los talleres resueltos desde el 5 de noviembre y ninguno me ha calificado, ¿sí? Entonces, pues no sé si de pronto pase ya es que ya estamos a punto de finalizar el mes y no sé si los talleres quedaron bien, quedaron mal para volverlos a hacer y pues ahí pasaría a plan de mejora y pues esa no sería la idea. Entonces, no sé, Le pregunto, es que en la primera sesión tuvieron servicio al cliente y de ese pues yo No, recibo casi que cada 15 días información o es de ética. no, profe, es de la primera clase que tuvimos en la que habló el compañero Duval, es la de ética y cultura de paz. Ok, yo le hice ya la solicitud a la instructora sobre ello. Em, Pues la idea es, muchachos, que si ella no nos responde, pues ya yo le pediría que lo haga y que les habilite la evidencia, pues sin que sea exclusivamente por plan de mejoramiento, si ha sido nuestra responsabilidad. Entonces, ella quedó conmigo que este fin de semana me subsanaba porque los mensajes también recibí una notificación sobre lo mismo y le pedí el favor de que me revisara evidencias. Entonces ya yo realicé igual ustedes a través de los participantes y les muestro aquí en plataforma, a través de los participantes, pues ustedes aquí, ay, se cerró. Entonces les muestro cómo enviar un mensaje, cómo enviar un correo para que ustedes también
se autoayuden y me ayuden con la gestión, porque yo les remito correo o a veces les escribo vía WhatsApp solicitándoles, trasladándoles las mismas preguntas que me están realizando. Entonces, la intención es esa, ¿verdad? Que sí, efectivamente les evalúen. Entonces, aquí en participantes, pues ustedes tienen la opción de observarlos a todos. Si es de ética, la profe se llama Marina Judith. Con ella estamos trabajando ahorita lo de ética. Estamos trabajando con el profe Julio, lo que tiene que ver con seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente. Por aquí está la profe Paola, que es la de servicio al cliente. Desde acá le pueden enviar mensaje. Y tenemos por acá al profe Carlos Girón, ¿verdad? Aquí dice que es instructor, pues usted lo selecciona aquí, ¿verdad? Lo seleccionamos y simplemente le decimos quién elegir, enviar un mensaje. Y usted aquí le puede remitir el mensaje. Te escribe el aprendiz tal, del programa tal, con la ficha tal, para que por favor me ayudes en la revisión de las evidencias, que la publiqué el día tal, y la fecha de cierre es ahorita el 30. Entonces, esa sería mi recomendación para hacerlo. Les agradezco muchísimo que una vez les entreguen el reporte de evaluación. Si tienen alguna no conformidad, algún comentario, pues pueden realizar esta gestión y si no me lo hagan saber. Ya yo solicité nuevamente la evaluación para sus evidencias, pero no está de más que lo puedan, ustedes están en todo su derecho de poderlo solicitar también. Profe, qué pena. ¿Será que me puede volver a indicar dónde se encuentra el directorio para escribirle a los profesores? Claro que sí. En la plataforma, cuando tú ingresas a la plataforma que estás aquí en tu banner izquierdo, vas a encontrar participantes. Cuando le das clic en participantes, pues aquí te aparecen todos tus compañeros, instructores y demás, y tú ubicas al instructor. Entonces les decía, ahí está el profe de inglés, la profe de ética, el profe de seguridad, salud en el trabajo, y por acá al final es la profe de servicio al cliente. Entonces usted ya escoge a quién le va a enviar el mensaje, la escoge, le da un chulito allí, y acá en elegir le decimos enviar mensaje. Y aquí en este recuadro pueden enviar su mensaje. Recomendación, identifíquense. Aprendiz tal, programa tal, número de ficha tal, competencia tal, para que ellos lo puedan identificar, porque a veces, pues, o mejor dicho, en virtualidad manejamos muchas fichas y es más fácil ubicar de esa manera. Ok, entonces, esta es como la tarea que les dejo esta semana, ¿verdad? Para que ustedes vayan explorando así con respecto a la configuración, perdón, de la nómina. Entonces, vamos explorando así con eso para que ustedes puedan irlo validando, ¿verdad? Entonces, explórenlo, revísenlo. Tiene, por no decirles que el 100%, tiene el 99% de los parámetros, es decir, están creadas las horas extras, están creado el sueldo, están creados la gran mayoría de conceptos. Creo que si les toca configurar, pues es uno solo, pero no está de más que lo revisen. Insisto, a partir de la página 64, él les empieza a mostrar el paso a paso de cómo crear la nómina allí. Si ustedes siguen el paso a paso, eso les sale de una vez. Él les liquida todo el proceso de. Entonces, por el momento, pues de hecho, ustedes lo pueden ir liquidando sin contabilizarlo. Cuando ya estén seguros, le dicen contabilizar porque él le carga contabilidad, el registro como tal de toda la nómina. Entonces, eso es lo que tenemos allí con respecto a la nómina. En cuanto al taller, pues la vez pasada creo que no alcanzamos
a mirarlo, pero para este caso, pues les voy a decir que pueden ir adelantando, porque ya son operaciones que ustedes han hecho, ¿verdad? Entonces, la particularidad de este sistema o de este taller de SIGO para este periodo, pues es que ustedes utilicen órdenes de compras. Entonces, allí mismo en compras, pues tenemos una opción que se llama orden de compra y ahí no hay otra cosa que una solicitud de pedido. Este registro o este comprobante, pues no va a crearse en contabilidad porque simplemente es una solicitud de pedido. Entonces, aquí está proceso de compras, crear y orden de compra. Entonces, esto ya lo podemos ir creando. Por otro lado, pues tenemos el giro, ¿verdad? Para un anticipo de proveedores. Aquí nos dice, vea, elabore un comprobante de pago. Entonces, ¿qué es un comprobante de pago? Lo vamos a encontrar igual en compras, comprobante de ingreso, y lo vas a registrar como un anticipo. ¿Por qué valor? 2.500.000. Entonces, ya luego nos dicen que la orden de compra pues se hizo. Hay que crear una factura. Entonces, ahí nos dice crear una factura de compra. Entonces, ya ustedes conocen cómo crear una factura. Luego nos cancelan, luego vendemos, luego recibimos pago de ese señor al que le vendimos, luego recibimos pago de otra persona a la que le vendimos. Entonces, estas operaciones que están aquí, que son de compras, ventas, vayan adelantándola en sí para que nos concentremos quizás en las que son poco atípicas, perdón, porque aquí no tenemos nada así extraño. Lo único extraño que tenemos acá es lo que tiene que ver con sí. Allí tenemos ventas, compras, tenemos una devolución en compras, tenemos la liquidación de la nota. Entonces, esa es la recomendación para que revisen. Casi que todas las transacciones están en el link de ventas para hacer facturas de venta y recibos de caja, en el link de compras para hacer facturas de compra y comprobantes de egreso. Entonces, vayamos adelantando ello para que ustedes puedan avanzar, sobre todo en el tema de la liquidación. Insisto, esto que está aquí, si ustedes siguen el paso a paso, él le liquida, le paga la nómina y se la contabiliza totalmente en sí. Pero es importante que nosotros sigamos el paso a paso. No sé si hasta aquí se genera alguna pregunta. Ya luego que finalicemos la nómina, pues ya ahí sí revisamos los otros puntos con observaciones que tenemos allí, a ver qué más podríamos realizar. ¿Alguna otra pregunta, comentario hasta aquí? O sea, profe, que para la próxima clase vamos a ir adelantando las facturas y orden de compra en SIGO y qué más. Sí, y mirar el proceso de nómina en SIGO para que lo podamos concluir la próxima sesión. Pero ya la próxima sesión lo haríamos directamente en SIGO. La intención es que usted observe los botones, que tenga creados los trabajadores, que ahí están los datos, que pueda hacer una preliquidación sin contabilizarlo. Eso lo podemos hacer. Entonces, esa es la intención, de que ustedes se vayan familiarizando con ello. Listo, profe. Ok. Profe, ya la solicitud que le hice al inicio de la clase. Claro que sí. Cuéntame las preguntas porque me habías dicho que tenías preguntas con respecto a la clase pasada. Sí, profe, no, lo que pasa es que mis preguntas iban encaminadas a que yo no entendí bien el tema de los inventarios. O sea, yo pensaba que había que hacer inventarios nuevamente en SIGO, pero entonces yo me remití al taller y en el taller no me salía nada que tenía que ver con inventarios, sino que con orden de compra, recibo de pagos y facturas. Según lo que usted explicó hoy en la clase, el tema de inventario va encaminado es a la primera evidencia, a la de presentación. O sea que en ese caso nosotros no vamos a realizar ninguna fórmula de inventario en SIGO ni nada por el estilo para el taller de hechos económicos.
Sí lo vamos a hacer. Por eso aquí en esta parte, en la página 96, dice, reconocemos el costo de venta del periodo, ¿verdad? En sus registros contables, en hoja de cálculo, se habrá calculado el respectivo costeo de acuerdo a los movimientos del CARDES, los cuales ahora genera y compara con el sistema contable. Entonces, por eso les decía que necesitábamos realizar la tarjeta de CARDES, porque si bien es cierto, el sistema realiza el costeo, pues el mismo sistema me recomienda o el mismo taller me recomienda que lo haga en Excel y luego lo verifique. Al igual, él aquí tiene como el paso a paso, ¿verdad? Me voy por transacciones, inventarios, proceso, causación, costo de inventarios y él te realiza la contabilización. Lo que te sugiere el sistema es que hagas la liquidación en el Excel de la tarjeta de CARDES para que lo puedas comparar con ello. Eso es lo que te sugiere realizar. Por eso, yo les mostraba la sesión anterior, pues todo lo que tenía que ver con el inventario, porque necesitamos realizar para las llantas, para los lubricantes, ¿verdad? Este recuadrito que me va a permitir conocer cuál es el costo. Entonces, como en contabilidad me va a quedar este saldo, pues se me va a facilitar verificar que efectivamente es correcto. ¿Y por qué se me va a facilitar? Porque ya yo lo tengo calculado en Excel y lo podré corroborar. Entonces, el sistema sí lo hace, pero sí es necesario que lo calculemos. Profe, yo estoy viendo la carpeta de anexos, pero, o sea, a mí no me aparece ese formato de Cardex en Excel. No, pero fíjate que no tiene nada así extraordinario pues para hacer. De hecho, no sé por qué, pero el team no me deja compartir nada. Como ustedes no están con usuario eh, correo Sena, no me deja compartirles absolutamente nada. Pero la plantilla no tiene tampoco ningún otro, pues nada. De hecho, si tú consultas en la web un CARDES, pues lo vas a encontrar sin ningún problema en Excel y fácil para aplicar. Ok, profe, entonces ahí me pues encaminaba mi pregunta, o sea, que si es obligatorio hacer el formato de Excel Cardex para el taller de hechos económicos. Sí, señorita. Por eso te mostraba aquí que aquí está que debemos hacer lo que es el punto del día 31, pues ahí nos lo está solicitando. De hecho, hace parte de los anexos y él luego te pide que realices el proceso en SIGO y que lo compares. Voy a decir algo que me suele suceder muchísimo y es que por lo general el costeo no coincide. Entonces, es allí donde radica la importancia que si lo tienes en Excel, pues se nos facilita la revisión, el ajuste y demás. Entonces, por eso nuevamente le insisto y le recomiendo que lo realicemos en Excel. Para corroborar, para poderlo verificar, porque si realizaste devoluciones, sobre todo las devoluciones, él no las reconoce y no las lleva al costo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Arlet, ¿cómo vas? ¿Qué tienes pendiente? ¿Algún comentario? Ok. Entonces, doy por finalizada entonces la sesión. Nos vemos entonces la próxima semana. Ya tenemos fecha tentativa para el cierre de las plataformas. Ya la próxima semana les
Les estaré contando en detalle cómo se va a dar el proceso. La plataforma sigue activa para ustedes, pero no para entrega de evidencias a partir de, creo que va a ser a partir del 10. Entonces, ya esas se las confirmaría. Al menos las de contabilidad, pues las voy a dejar activas hasta el 14. Igual yo sigo en formación, entonces las voy a dejar activas para que los que tengan las evidencias listas, pues las puedan publicar. Entonces, si no tenemos preguntas, comentarios, pues doy por finalizada la sesión. Entonces, espero un momento, Natalia, para que me puedas abordar la inquietud que me hiciste al inicio. Listo, profe, acá estoy pendiente. Ok.